soy Hydra, uno de los creadores del proyecto VIJA, Vanguardia Ibero-Hispanoamérica Disidente. Desde el principio apoyamos al nacionalismo ucraniano, porque nos pareció extraño que el 85-75% de los movimientos y organizaciones nacionalistas en Europa y América hablaran mal del nacionalismo ucraniano en general. Entonces comenzamos a investigar y encontramos dos cosas. La primera, que la mayor parte de los partidocráticos nacionalistas en Europa y también en América sostenían o sostienen la idea de un financiamiento por parte del Kremlin de Moscú. Es el caso de Jobbik, Amanecer Dorado en Grecia, Frente Nacional en Francia, entre otros. El Kremlin de Moscú no solamente estaría detrás de partidos de la denominada ultraderecha, sino también detrás de partidos liberales y de izquierda. No es casualidad que Alexander Dugin se reuniera con el líder del partido Jobbik o con representantes de Amanecer Dorado, pero el caso más puntual es el de la hija del señor Le Pen, de Francia. En el pasado, Le Pen padre había tenido buenas relaciones con el nacionalismo ucraniano y aquí se lo puede ver. Pero en la actualidad, en los últimos tiempos, no dudó en acercarse a asesores y ministros del Kremlin de Moscú como Sergei Naryshkin o Dmitry Rogozin. Y por otro lado, por medio de la infiltración del nacionalbolchevismo de Alexander Dugin en la nueva derecha francesa, en la nueva derecha europea, jugando con los patrones ideológicos como lo es la revolución conservadora, el socialismo de George Sorel en Francia, el estracerismo, el anarcofascismo, etc. Aquí se puede ver a la hija de Le Pen, o mejor dicho, la nieta de Le Pen e hija de la hija de Le Pen, con la hija de Alexander Dugin. Y aquí podemos ver a Alexander Dugin siendo anfitrión, celebrando el separatismo en el este de Ucrania, ya que este es parte de su proyecto. Partir en dos a Ucrania en nombre de un supuesto país llamado Novorrusia. Muchos han tomado la cuarta teoría política como si fuese una idea superadora a la tercera posición, los fascismos y nacionalsocialismos. Pero no hay nada más alejado de la realidad. La única realidad es que la cuarta teoría política es la máscara del nacionalbolchevismo, como se puede apreciar en las capturas de un íntimo de ese movimiento ideológico, Alexei Kintov, y esto es lo que sostiene la mentira de la Novorrusia y el mundo multipolar. Cuando Le Pen hija habla de una Europa de Lisboa a Vladivostok, seguramente se está refiriendo
sin querer queriendo o en total constancia a esta clase de Europa roja. Novorrusia empezó desde el principio siendo un proyecto de los neogracianistas, porque el neogracianismo no es más que la doctrina expansionista e imperialista del Kremlin de Moscú, como lo fueron en su momento los neogracianistas del zarismo imperialista ruso, entre comillas. Y digo entre comillas porque en realidad los rusos vendrían a ser los primeros dirigentes y pobladores de la Rus de Kiev. Actualmente eso es Ucrania, no es Moscú, ni San Petersburgo. Sin embargo, los ucranianos, como nación, pueblo, ya sea descendiente de los rus varegos suecos, mezclado con eslavos o tribus eslavas, y luego derivados en autonomías cosacas, han tenido que combatir desde el principio el expansionismo de los moscovitas, que si bien puede que existan eslavos dentro de su componente, la mayoría más que eslavos han sido ugrofineses y tribus de la estepa, mientras que en Kiev y en otros puntos de lo que era la Rus de Kiev ya existían indicios de civilización, adopción del bizantinismo, cristiano ortodoxo, etc. Del otro lado de la estepa, en lo que actualmente se hace llamar Rusia, solo existía gente en el más vulgar salvajismo y primitivismo. ¿Cómo puede ser que los descendientes de todas esas tribus se hagan llamar rusos cuando ya existían elementos que se podrían denominar rusos en lo que actualmente es Kiev, Ucrania? Cuando Lenin y la URSS en sus principios se dio un territorio para crear una república soviética que iba a ser Ucrania, no estaba haciendo más que devolverle lo arrebatado en tiempos e incluso del zarismo cristiano moscovita, ya que la tergiversación histórica comenzó con Iván sometiendo al Principado de Novgorod, continuó con Pedro el Grande y devino en el expansionismo y proteccionismo de Catalina, la emperatriz. Es así como nace la historia de los que se hacen llamar rusos. Es decir, que su historia, sin ir más lejos, la historia del país que hoy llaman Rusia, comienza con las ciudades Vladimir y Suzdal, no con la Rus de Kiev. Cuando hoy en día los que se hacen llamar rusos utilizan la historia para demostrar precariamente que son los herederos de la Rus de Kiev, de Sviatoslav I, el príncipe y rey de Kiev, o más bien príncipe del Principado de la Rus de Kiev, que azotó a la Casaria
no es más que un plagio histórico. Existen estatuas de Sviatoslav tanto en Ucrania como en la Federación. Sin embargo, cuando uno habla con ucranianos nacionalistas, saben más de la historia de Rus de Kiev, saben más de la unión o pactos y negocios entre los bizantinos y los rus, e incluso las disputas y los intereses que tenían los bizantinos, en el caso de los nacionalistas que sean paganos, con los rus, también los pechenegos y otras tribus más, ya que a los bizantinos solamente les interesaba el expansionismo, les interesaba ser imperiales, etc. Así que no dudaban si tenían que pagar a algún otro pueblo para destruir a algún líder que se les opusiera. Tampoco dudaban en cazar a gente del Imperio Bizantino con gente de pueblos que querían someter. Digamos que los bizantinos eran un poco más diplomáticos y los rus tenían el componente vikingo prácticamente nórdico. Sumado a eso, el tribalismo eslavo de Europa del Este, ya que los eslavos surgen en Europa del Este, no surgen en lo que actualmente es Moscovia o Federación Rusa. Esto es historia básica y es importante porque para entender la situación de los países de Europa del Este en concordancia o discordancia con los intereses que oculta el Kremlin de Moscú, es de la única manera de entender cómo es que se llevan a cabo estos conflictos y de dónde se agarra el Kremlin de Moscú para poder tener sometida a estas naciones vecinas. Una de las primeras contradicciones de los que se hacen llamar rusos y hermanos mayores de los demás eslavos es que reivindican a lo que sería el Principado de Moscú o lo que actualmente es Moscú como la capital de la Gran Rusia. Pero se olvidan que el primer zar, que sería Iván el Terrible, sometió al componente europoide que administraba casi de forma autónoma Novgorod, y antes de ese principado, los primeros asentamientos le rendían tributo a la Rus de Kiev. Hasta el día de hoy, y con todo lo que venimos estudiando e investigando sobre esta situación, hemos llegado a la conclusión de que los eslavos ucranianos son muchísimo más civilizados que los eslavos en la Federación. Sean o no estos eslavos, tienen un componente muy salvaje, retrógrada, a tal punto de que se han ganado el término de Homo Sovieticus, y el cual no está muy errado del todo. No sirve de nada la propaganda que utiliza el Kremlin de Moscú mostrando a jóvenes rubios y de ojos claros, porque no es más que una propaganda. Porque a la hora de someter a los países vecinos, que antes fueron repúblicas soviéticas, y que éstas obviamente habían sido repúblicas soviéticas porque la Unión Soviética había tomado por la fuerza a dichos estados independientes y nacionales para hacerlas parte de la Unión Soviética. Pero no solamente la Unión Soviética cometió errores, o más que errores, genocidios, limpieza étnica, reemplazo demográfico, sino también que el zarismo, o parte del zarismo ruso, entre comillas, de Moscú,
utilizó la misma metodología. Es decir, que si bien hay partes donde no se entiende la historia, porque por ejemplo la Unión Soviética y la revolución bolchevique eliminó a los Romanov, pero por otro lado, si uno estudia bien la historia de estos pueblos vecinos con la federación y los orígenes de la federación, va a encontrar de que el imperialismo ruso, entre comillas, en ciertos periodos históricos de ciertos emperadores, emperatriz o zares, fueron igual o peor de sádicos, esclavistas o sometedores de naciones más pequeñas a coste de su imperio. Es por eso que es importante entender la situación en Europa del Este, porque es allí donde nace nuevamente el conflicto de la Guerra Fría. Y ese conflicto de la Guerra Fría va más allá de los conflictos aislados o conectados de los países bálticos con la Federación, porque no es solamente Ucrania el que tiene problemas con la Federación, los tiene Suecia, los tiene Finlandia, los tiene Lituania y muchos países más, incluso Polonia. Cuando existió la famosa cortina de hierro, es decir, todo el tema del muro de Berlín, donde Alemania es dividida por los aliados entre la parte soviética y la parte estadounidense, los soviéticos llamaban ciudades militares a los países, o mejor dicho, a lo que había quedado ruso, entre comillas, étnico, en esos países. O sea, le llamaban ciudades militares a la gente nostálgica de la Unión Soviética que había quedado del otro lado, de los países ya independizados. Ya en la década del 90, los países que son independizados, ya sea por injerencia atlantista, es decir, por lobbies políticos y golpes blandos, o democracias de exportación llegadas de Estados Unidos y la Unión Europea actual, o por realmente independentismos fomentados o impulsados por nacionalistas de esos países. Ejemplo, Chechenia, por ejemplo. Chechenia, si bien no es un país europeo, es un país del Cáucaso, pero Chechenia, el líder que tuvo fue un líder que había sido de la Unión Soviética y que se rebela contra la Unión Soviética y le declara la independencia como Estado a Chechenia, porque en el pasado los zares ya habían querido someter al pueblo árabe que vivía ahí, o más bien musulmán. Eran caucásicos, pero musulmanes, de religión musulmana. Por esa misma razón es que Chechenia tiene una identidad y no es precisamente eslava, no es precisamente tampoco cristiana, sino musulmana, pero se ha ido desvirtuando. Utilizamos el caso de Chechenia y seguramente algunos lo conocerán quién fue Dudayev. Dudayev fue el presidente que hasta el día de hoy siguen tomando como el líder o el último líder de la resistencia chechena antisoviética, siendo él un oficial de alto rango, si no me equivoco, de la Fuerza Aérea de la Unión Soviética, es decir, un renegado. Y Dudayev preservaba el tradicionalismo y los chechenos eran gente digna de respetar. Pero cuando eliminan a Dudayev, comienzan las guerras chechenias, donde empiezan a entrar actores tanto alimentados por el mundo occidental,
es decir, los falsos musulmanes o los falsos chechenos, y también parte de otros chechenos alimentados por el Kremlin de Moscú, es decir, por ejemplo, si decimos en las teorías de conspiración que Osama Bin Laden, el líder de la red terrorista Al Qaeda, fue un invento de la CIA porque era un muyadín de la época de Afganistán, entonces también podemos decir que Doku Umarov fue un invento del Kremlin de Moscú, fue el chivo expiatorio con el que derrocaron a la verdadera resistencia chechena y convirtieron a la resistencia chechena en un terror para los habitantes de la Federación. He allí que han utilizado tanto el Kremlin de Moscú como Estados Unidos de Norteamérica el concepto de terrorismo para implementar leyes que les ayuden a sus respectivos gobiernos de turno a enquistarse en el poder o a aprobar leyes en los parlamentos o congresos que vayan en contra de la población, ya sea leyes para reforzar la seguridad, pero no una seguridad que refuerce a la población, sino una seguridad que controle a la población. Es decir, pequeñas grandes dictaduras. Por esa misma razón es que lo que nos molesta a nosotros es que siempre se utiliza a Estados Unidos como un ejemplo de lo que Moscovia o la Federación Rusa, entre comillas, no tiene que ser, cuando en realidad el Kremlin de Moscú se comporta de igual o peor manera que la Casa Blanca y el Pentágono. Y los horrores de los cuales sean responsables aquellos que responden a lo que llaman el atlantismo, son los mismos o peores horrores el de aquellos que responden al Kremlin de Moscú, ya sea en la situación de Siria, en lo de Ucrania e incluso en los regímenes populistas de izquierda de lo que llaman América Latina, entre comillas. Y es allí donde nosotros hacemos hincapié, porque nosotros somos americanos, es decir, quienes formamos este proyecto, la mayoría somos de países de América del Sur y Central, es decir, somos americanos de habla hispana y la disidencia controlada aquí es mucho peor que en Europa, porque en Europa tienen una razón por la cual apoyar al Kremlin de Moscú, quieren deshacerse de la Unión Europea, pero aquí en América hay otros intereses y hay una mezcla de intereses. Pero en lo que sí estamos seguros de que la Guerra Fría está en todo el globo, como lo fue en la década del 60, 70, y como lo ha seguido siendo, solo que en silencio. Y algunos se atreven a decir que la Federación ya no es la Unión Soviética, que la Unión Soviética cayó. El punto es que cualquier persona con dos dedos de frente que investigue bien y saque conclusiones propias y no repita lo que dicen los demás, va a entender de que el actual Kremlin de Moscú se considera heredero legítimo de la Unión Soviética. Y hay solamente en dos cosas puntuales en las que yo le doy la razón a Nicolás Kazantzeu, el periodista del conflicto de Malvinas, etc. Nicolás Kazantzeu dice que con Yeltsin y algunos otros líderes de la perestroika, etc., empezó la desbolchevización, es decir, a sacar lo bolchevique
de Moscú y ciudades grandes de lo que era la Unión Soviética, es decir, descomunizar, meter al país de lo que llaman Rusia dentro del mundo globalizado capitalista. En parte tiene razón, y en otras partes no, porque por ejemplo, quienes sabemos bastante sobre estos temas, sabemos que el comunismo siempre ha sido financiado por el mismo capitalismo, es decir, que no es que la Unión Soviética fue anticapitalista y que después en los 90 o con la caída de la Unión Soviética la federación se hizo capitalista, no, siempre fue capitalista. Incluso el mismo capital de Marx fue financiado por banqueros capitalistas. Así que en esa parte es un detalle que vale la pena aclarar. Pero sí es cierto que la idiosincrasia en la población sí empezó a descomunizarse, es decir, eh, a sacar el contenido comunista y meter un contenido más liberal. Y luego con Vladimir Putin comienza el retroceso, es decir, volver a los ideales y a la nostalgia por la Unión Soviética. Entonces cuando dicen, no, Vladimir Putin no tiene nada que ver con la Unión Soviética, es un líder nacionalista, es un estadista, yo creo que hay gente que está muy equivocada. Pero hay que saber separar entre la gente que está equivocada y la gente que sabe realmente y aún así lo niega, porque tiene intereses relacionados con el Kremlin de Moscú. Y es allí donde nosotros estamos profundizando de a poco, pero avanzando a paso firme. Porque lamentablemente, para los que les gustan de las teorías de conspiración, todo esto está conectado. Y esta vez nos alcanzó a aquellos que nos llamamos disidentes. En Argentina, por ejemplo, el tema empieza con el famoso peronismo. Quien les habla no ha sido un detractor del peronismo. Yo he respetado la doctrina nacional justicialista. No me considero peronista porque considero que el peronismo se fue con Perón. Y aún el mismo Perón, con tal de justificar su concepto de pragmatismo, cometió bastantes errores. Y uno de esos errores del pragmatismo de Perón fue que ahora exista una izquierda peronista. Entre otras cosas, tampoco me voy a mostrar benévolo con la derecha, que si bien combate al comunismo, nos vende en el tema del liberalismo económico. Pero ese es otro tema para tocar después. No es importante ahora, porque en tiempos de la Guerra Fría, la tercera posición pasa a la clandestinidad casi inexistente, donde no puede actuar de ninguna manera. Porque en tiempos de Guerra Fría solo existe la derecha y la izquierda. O se está con los soviéticos y chinos, asiáticos en general, o se está con los capitalistas, liberalistas, ya sea estadounidenses, o europeos, socialdemócratas, etc. Eso fue siempre así y va a seguir siendo así, no por un puñado de disidentes que cree que va a torcer las cosas y llamar algo con un nombre distinto. Ejemplo, decir que estamos en una tercera guerra mundial sionista, donde las potencias asiáticas emergentes son la resistencia y que el atlantismo estadounidense es el enemigo del mundo. No, las cosas no son así, las cosas son de otra manera. Para empezar, el atlantismo no existe porque hay países atlánticos que son colonias y países atlánticos que controlan esas colonias, o parte de ese país atlántico que controla esas colonias. Ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos fue legítima e incluso fue apoyada por la monarquía española.
Y seguramente el sueño de una patria de libertad, etcétera, etcétera, de los patriotas estadounidenses, era legítima. Ejemplo, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson fue en contra de la usura, en contra de los bancos. Thomas Jefferson no hubiera aprobado jamás la emisión privada de moneda, es decir, el dólar americano, o antes del dólar americano la moneda de plata. Así que no se puede generalizar, no se puede decir que todos los estadounidenses son el malo de la película. Obviamente tampoco podemos decir que todos los habitantes de la federación son el malo de la película. No, el tema son los lobbies políticos, los gobiernos y las distintas eh, influencias ideológicas en los sectores partidocráticos. Ejemplo, en Estados Unidos está dividido entre republicanos y demócratas. Los demócratas aprueban el aborto, aprueban un montón de cosas, la legalización del LGTB, etc. Mientras que los republicanos son muchísimo más conservadores. Todo eso lo sabemos. Y tampoco se puede comparar lo que es Estados Unidos como país y cómo está organizado o cómo está organizada la estructura de Estado a lo que es Moscovia. Moscovia siempre fue una dictadura, o sea, por más que lo quieran pintar como que es un país demócrata o democrático, no lo es. Quien esté en el poder del Kremlin tiene total control de los medios de comunicación. Y mientras exista la herencia de la KGB, que es el FSB, toda aquella voz disidente va a ser silenciada de una u otra manera, de forma mafiosa o de forma pública, pero siempre silenciada. Y no necesariamente va a ser gente de la usura internacional o de lobbies políticos estadounidenses dentro de la federación. Han habido muchas voces disidentes, incluyendo nacionalistas eslavos, que simplemente protestaban porque el Kremlin de Moscú consideraba, por ejemplo, a la actual Chechenia como parte de la Rusia, y no hay nada más alejado de la realidad. Es un país musulmán y supuestamente, según los defensores de Putin, Putin dice que que todo aquel que quiera vivir en Rusia va a tener que acatar las leyes y la forma de vida de los rusos. Eso es una mentira. Eso se puede probar tranquilamente, porque alguien que utiliza ese discurso no debería permitir que más de 1000 musulmanes copen las calles de Moscú. Esa fue la primera contradicción para aquellos que defienden a la federación y la colocan como el bastión del tradicionalismo y la salvación de Europa y de los valores occidentales en Europa y América. En Moscovia lo que menos se respeta es lo europeo, lo que menos se respeta es lo eslavo. Solamente utilizan lo eslavo o lo eurofinés, porque después de todo lo finés no necesariamente es asiático. Hay finlandeses que son totalmente europeos, es decir, que se diga que parte del contenido biológico, étnico y cultural de la federación tiene algo que ver con Finlandia, no significa que sea algo asiático, pero no es eslavo, y los finlandeses no son eslavos. Bien, entonces, volviendo al tema de la Guerra Fría y volviendo a las comparaciones entre Estados Unidos y la Federación, cuando dicen el atlantismo, el imperialismo, están faltando a la verdad, porque si realmente fuesen disidentes deberían decir que Estados Unidos está controlado por la usura, está controlado por una minoría étnica y cultural que es ajena a lo anglosajón que fundó ese país. Y que esa cultura y esa cultura y minoría étnica controla también el estilo y modo de vida de las clases altas
de un país que en el pasado fue una potencia marítima gracias a la piratería y fue el peor enemigo de la corona española. Estamos hablando de Inglaterra. Y que a Inglaterra sí se le puede llamar imperialismo, pero nadie habla de Inglaterra, todos hablan de Estados Unidos, cuando Estados Unidos prácticamente fue el centro neurálgico, o más bien el centro del experimental, porque el centro neurálgico está en la City de Londres. Y desde ese mismo centro neurálgico, así como se ha controlado por varias décadas a Estados Unidos, y todo lo que sería el centro de la economía neoliberal mundial, estamos hablando de la moneda centralista que es el dólar, así también se ha controlado y se inventó o se creó la supuesta alternativa, es decir, que la misma estructura controla tanto la tesis como la antítesis. Si la tesis es Estados Unidos, la antítesis va a ser lo asiático emergente, que justamente se puso de moda en estos últimos tiempos con estos conflictos que ocurrieron, tanto con el intento de intervención en Siria como la desestabilización de Ucrania, como los gobiernos de izquierda populistas en América del Sur y sus golpes blandos. Entonces, todo lo que ocurre en el mundo está conectado, eso lo sabemos. Ahora hablemos de la disidencia controlada, porque esta disidencia controlada, que no solamente coloca a Putin como el salvador del mundo y como la resistencia, e incluso algunos hasta tienen el atrevimiento de compararlo a Adolf Hitler, cuando es totalmente lo contrario, más bien deberían compararlo a Joseph Stalin, también promocionan el BRICS. No es casualidad que esta misma gente, algunos incluso dentro del ambiente disidente, entre comillas, de la tercera posición, ya sean nacionalsocialistas, simpatizantes del nacionalsocialismo alemán, o del fascismo, o del falangismo español, o del peronismo argentino, etc. Esta gente no solamente habla bien de las potencias asiáticas en auge, sino que también promociona el sistema alternativo que supuestamente proponen estas potencias. ¿Cuál es? El BRICS. Es decir, Brasil, Rusia, India, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Son las potencias asiáticas que emergieron en los últimos tiempos, pero todo tiene una explicación mucho más lógica. El BRICS no es más que la otra cara de la moneda. El BRICS fue un término acuñado por Jim O'Neill, un ejecutivo de la banca Goldman Sachs, es decir, un ejecutivo de la City de Londres. Si observan el mapa, es prácticamente el mismo que se muestra como economía alternativa, el BRICS. Y si vamos al caso, tenemos dos fotografías, una con el famoso dictador chino Mao, saludando y recibiendo a Henry Kissinger, secretario de Estados Unidos. Y hoy en día, ¿quién es el principal asesor que tiene hasta menciones honoríficas en universidades de Moscú y San Petersburgo? Henry Kissinger, el padrino de Vladimir Putin. Bueno, aquí lo vemos con el actual presidente de China. Es decir, no existe el mundo multipolar versus el mundo unipolar. Son parte de la misma estructura, solo que el mundo unipolar tal vez ya hizo su trabajo, es decir, que el atlantismo, el neoliberalismo de Estados Unidos, o promovido por la política exterior de Estados Unidos, ya ha llegado a su fin. Tal vez
el papel que tenía el dólar en el mundo ya ha llegado a su fin. No es casualidad que los mismos que promocionan el BRICS hablen tanto de la caída del dólar. No, nada es casualidad. Y esto es especialmente para los que hablan de que en la federación la usura internacional no existe y que Vladimir Putin se opone a la Casa del Escudo Rojo, es decir, a los Rothschild. Aquí podemos ver que los Rothschild están justamente en los países de donde sale el BRICS, es decir, los países asiáticos emergentes y sudamericanos están bajo control del BRICS. Por otro lado, hablan de la economía de la federación. La economía de la federación es simplemente la Unión Euroasiática, es decir, Rusia, Bielorrusia y Kazajistán. Es de la única manera en el que la federación de Vladimir Putin se ha levantado económicamente. El oro en el que se basa el BRICS, cuando dicen que el BRICS está en contra del dólar y que, o sea, más bien es la alternativa al dólar y que está respaldado en el patrón oro. Primero, otra contradicción, los alemanes del siglo XX no se respaldaron en el oro, se respaldaron en el patrón trabajo. Así que el sistema alternativo que supuestamente tienen los nuevos Hitler del siglo XXI son un fraude, porque el oro lo sacan las empresas multinacionales mineras que a lo largo y ancho del mundo son todas alineadas a la Cosmowell británica, es decir, que el oro del mundo es de la City de Londres, no es ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de la Federación, ni de China. Es más, China ni siquiera tiene, o sea, ni siquiera es que sean empresas chinas mineras. China compró ese oro, pero en realidad no lo está comprando China, lo está comprando Rothschild, es decir, la usura internacional. Entonces no existe tal alternativa. No se dejen engañar. Quienes están vendiendo esto como alternativa son parte del mismo sistema. Y haciendo memoria, una de las frases que solía decir un verdadero estadista del siglo XX decía que las democracias eran decadentes, cosa que hoy podemos comprobar, las democracias son decadentes. Nosotros podemos ver el marxismo cultural saliendo por los poros de la sociedad actual, la legalización de un montón de contenido que está destruyendo prácticamente nuestra sociedad, pervirtiéndonos como seres humanos. Entonces, en eso está acertada la frase. Las democracias son decadentes y los comunismos, con sus autoritarismos, a lo largo terminarán por conquistar el mundo. Y en eso también acertó la frase, porque al ser decadentes las democracias, los pueblos o las poblaciones de los estados de los países buscan la salvación en otro tipo de régimen, en otro tipo de gobierno. ¿Y qué le muestran como alternativa? Lo asiático, los autoritarismos. Si vamos a China, a Corea del Norte, a la Federación, no hay homosexuales, no hay... por un lado, en la Federación se promueve la inmigración, pero por otro lado, supuestamente Putin aprueba leyes que cualquier nacionalista se sentiría apetitoso tomar. Es decir, por ejemplo, hace poco salió una noticia diciendo que Putin le entregaba un poco de tierra a cualquier ciudadano de la Federación para que la pueble, para poblar y para hacerla productiva. ¿En dónde? En Siberia, en el fin del mundo prácticamente. O sea, entonces los nacionalistas lo toman, oh, una ley de tierras, eso lo haría un nacionalista. Pero por el otro lado, la mezquita más grande de Europa está en la Federación. O sea, la contradicción sociocultural y étnica es notable. Hace poco en Librería Europa, la página
No sé si es administrada por el revisionista español Pedro Varela, pero a lo mejor está administrada por familiares o gente cercana a su círculo íntimo. El punto es que en Librería Europa comparten una noticia del medio, uno de los medios oficialistas internacionales, que es Sputnik, que es un medio de noticias de la Federación, donde habla de que en China, no recuerdo si decía una ley que prohíbe que las mujeres chinas se casen con inmigrantes o gente de otra etnia o nacionalidad. Los nacionalsocialistas o simpatizantes de Hitler, etcétera, lo van a ver como algo bueno, porque lo van a ver como algo bueno que ayuda a preservar su raza, etcétera, etcétera. Pero lo que no dicen esos nacionalsocialistas es que el modelo parasitario chino y sus mafias, que son las triadas, están copando muchos países de América del Sur. Eso no lo dicen. Seguimos en la segunda.